Hola, Sol, ¿cómo estamos? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ahí te acabo de presentar contándoles que he hecho un curso con vos muy interesante de conversaciones difíciles y esto de que entrenas a las personas en el desarrollo de competencias de comunicación y de equipo. Pero hoy has traído un tema muy interesante que es encontrar tu propia voz. Este es el tema que me has propuesto. A ver, contanos un poco, ¿qué significa esto de encontrar tu propia voz, Sol? Mira, cuando empecé a estudiar un poco este tema, me empecé a encontrar con que a veces tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas Sí, que en realidad me pasó básicamente desde la experiencia, ¿no? Tanto desde la experiencia de las personas que entran en oratoria como en conversaciones difíciles, hay muchas personas que tienen cosas para decir. Si pensamos en la teoría de los actos lingüísticos, tienen declaraciones para decir, por ejemplo, eh, te quiero, o hacer una propuesta, o hacer una oferta, o hacer un pedido, y a veces ni siquiera se animan a hacer un pedido, a hacer una pregunta. O las declaraciones básicas, no se animan a decir sí, o a decir no, o la declaración del perdón o expresar lo que sienten que les gusta, que no les gusta, qué podría ser, qué podría no ser. ¿Y por qué no lo hacen? Están esto, a atravesados ver, ¿qué, de, qué- qué obstáculos has visto vos que pueden tener o encontrar para no poder expresar su propia voz? básicamente, mucho, tiene que ver con los miedos. Ah, Y los bien, miedos sustentados en creencias y en mandatos. Entonces, bien. ¿con qué me encuentro? Con que esto de encontrar tu propia voz tiene que ver con primero poder encontrar aquello que sos, identificar tu singularidad, aquello que sentís, aquello que querés, aquello que deseas, y poder ponerlo en palabras. Y no, muchas veces no lo hacen por esto de que se encuentran básicamente con miedos. Con Con miedos miedo. de Bien. el que dirán, de no vas a sonar distinto. Por ejemplo, conversábamos esto el otro día, ¿no? Estás en un equipo de trabajo y hacen una lluvia de ideas o una reunión para mostrar una determinada solución o para buscar una determinada solución. Y la mayoría de los miembros del equipo se quedan callados. Y vos tenés una Sí. idea, pero como los otros no hablan, vos tampoco querés hablar. Claro, no te animás a hablar, exacto. Hay un miedo ahí, un miedo a mostrarme diferente, un miedo a mostrar como que quiero sobresalir, que no tiene que ver con sobresalir, tiene que ver con expresar mi idea, simplemente eso. Entonces nos encontramos con estos mandatos, con los mandatos de el quedarte en el molde, o con el ¿Qué van a mandato de decir? Claro, ¿qué van a qué van a decir? ¿Qué decir, van a pensar? Te pueden no rechazar te, o se pueden enojar, claro, está bien. no te Todo- muestres diferente. Esto de me van a rechazar, ¿cuántas veces tenemos ganas de decirle algo bonito o amable a alguien y no nos animamos simplemente por miedo al rechazo? Ahora, realmente. ¿cuál es el gran riesgo de esto? Sí, realmente, ¿no? Del Que otro uno, lado, sí, sí, del otro exacto. lado, del otro lado de la palabra hay una oportunidad. Nosotros que trabajamos con el tema de los actos lingüísticos sabemos que hay parte del lenguaje que es descriptivo, ¿sí? Que va por detrás del mundo y simplemente describe lo que ocurre. Pero la gran mayoría del lenguaje es generativa, transforma el mundo. Exactamente, generativo, exacto. Cada vez que alguien dice algo, algo se transforma. O el mundo ya es diferente, tal cual son. Ahí está Exacto. entrando Desde el gente. momento Bien, en que uno dice te quiero o me sí, tal cual. gustas, el mundo se transforma. ¿Qué pasa? Puedo ser rechazado, Claro, pero sí, también a partir del momento en que vos lo decís, puede que no seas rechazado, puede que se abra una puerta, puede que existe una posibilidad. exacto. Entonces, ¿qué nos perdemos del otro lado de no expresar aquello que sentimos, aquello que somos, nuestros sí, nuestros no?
nos perdemos la posibilidad de transformar esa realidad. Exactamente. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a los que nos están viendo y acompañando. Gracias por Sí, acá acompañarnos. tenemos varios, quizás nos están acompañando. A ver qué pregunta le harías, Sol. Si se animan o no Les a hablar, a expresarse, sin Sí, miedo, a les ver. quería Sí. preguntar si se animan o no se animan, si sienten que pueden decir todo lo que tienen ganas, si sienten que se sienten con soltura para hablar y que pueden expresar lo que les salga sin temor, pero fundamentalmente preguntarles qué dos o tres cosas creen que vienen con ganas de decir y no las pueden decir. ¿Hay algo que tengan ganas de expresar y que no se estén animando? Y Sí, por ahí ni entonces, siquiera son sí, conscientes, son, ¿no es cierto? A lo mejor es un mecanismo muy inconsciente este. No se dan cuenta que sí, no lo están pidiendo, o a veces sí, no sé. No sé qué experiencia tenés vos de eso, que a veces, viste, a veces te dicen, sí, no, yo soy tímido, no me animo a hablar, y a veces ni se dan cuenta, porque decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no hablaste? Y no se dieron cuenta. Bueno, no me di cuenta, qué sé yo. mire qué interesante lo que decís, Ana, porque pasan las dos cosas. Por un lado está quien se reconoce tímido o que dice no me animé, eh, pero también están, y tiene que ver esto con el autoconocimiento, ¿no? Aquellos que ni siquiera lo registran, simplemente porque les parece normal, ¿sí? Bueno, hay algo ahí que no me está resultando cómodo, pero no pasa nada, no tengo por qué decirlo. Pero sienten así como un nudito en el pecho o un nudo en la garganta. El otro día me pasó, que te lo comentaba, de que estaba en una conversación con alguien y teníamos que dividir unos gastos, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pásame tu CBU y te transfiero. Y me dice, no, nos tomemos algo. Y Sí, yo en otro momento de mi vida me hubiera quedado como diciendo, bueno, y capaz que me quedaba con situaciones. El sentimiento de deuda por no haber pagado lo que debía. El sentimiento de después de decir, estar pateándole el encuentro por si no me encontraba. Y me hubiera quedado con un montón de cosas y cuando en realidad lo que en ese momento necesitaba decir es, no, no es esto lo que sí, quiero, no es esto para mí, no va por ahí. O decir simplemente, no pago en especies, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, me animé a decirlo, me animé a decirlo, a separar los tantos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si no me hubiera comprado un problema, si no me hubiera animado a decir ese no. exactamente, exactamente. Y aparte esto de decir no, es como que afirma el poder personal, digamos, pone un límite al otro también, que por ahí a uno le da miedo ponerlo, pero está bueno, ¿no? Porque en realidad estaba mezclando una cosa con otra, me parece, por lo que vos me contás, ¿no? Sí, tal cual. Y vos fíjate esto de los miedos. Sí, Porque el mayor miedo que tienen las personas es a la de ser rechazado, a la de no tal cual. pertenecer, a ser excluido de la tribu, De ¿sí? la tribu de manada, tal cual. En cualquier situación. Entonces, sé que estemos en una situación de trabajo y por ahí no hablo, no vas a hacer cosas que mis compañeros lo vean así. Claro, En una situación familiar, no sé si padres e hijos, los padres para con los hijos, pero sí los hijos para con los padres. No, no voy a decir tal cosa, no vaya a ser cosa de que se enoje, que lo piense mal. Ahora, ¿qué tipo de vínculos? Dos preguntas. ¿Qué tipo de vínculos estamos construyendo a partir exacto, de estos silencios? ¿Son vínculos genuinos? claro, exacto. Donde no hay autenticidad, porque en definitiva no estamos diciendo lo que decimos, lo que nos pensamos, digamos. No estamos diciendo lo que Entonces, pensamos. pues fíjate, empezamos a establecer vínculos en base a alguien que no somos. Y el Exactamente, otro se genera con expectativas de alguien que no somos. exacto, Y nosotros no exacto. entendemos cómo no nos entienden. Que es muy loco. No entendemos Qué cómo no loco, nos ¿no? entienden. Es muy loco, muy loco. Sí, Esa realmente, es una de ¿no? las cosas. Esa es una de las cosas. Una de las preguntas era entonces, ¿qué tipo de vínculos construimos? Y la otra pregunta
tiene que ver con cuáles son las oportunidades que nos estamos perdiendo Eso, detrás de tal la cual, palabra, tal ¿sí? cual. Quizás la oportunidad de resolver un problema en una situación laboral, que nos ahorre malestares, discusiones, pérdidas de tiempo, pérdidas de recursos, pérdidas económicas. Capaz que simplemente eso se hubiera resuelto si alguien se anima a proponer su idea, a decir lo que Sí, piensa. se me ocurre esto, Sol, en este momento. Por ejemplo, viste que están esas posibilidades de coordinar, digamos, conversaciones o para posibles acciones o para posibles conversaciones. ¿Cómo lo ves a esto vos dentro de del coaching? Hablamos mucho de esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, quiero hablar con vos, decir, cómo ir adelantándole al otro, bueno, que quiero tener una charla con el otro, que algo le quiero decir. ¿Qué opinas de ese recurso, digamos? Excelente. A ver, yo creo que esto de las conversaciones para futuras conversaciones son como muy importantes para empezar a marcar las pautas de una relación, ¿no? Tal Desde cual. dónde quiero que se empiece a mover esto, cómo me gustaría que nos entendamos, cómo nos gustaría que nos tratemos. Esto es súper, súper importante, Ana, porque vos fíjate que yo estoy dando, soy trainer del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en un programa de liderazgo. Y algo que notamos mucho es que a veces en las organizaciones damos por sentada la comunicación, Tal cual. pero no somos conscientes de cómo nos comunicamos. Entonces, Tal vamos llevando las cosas por delante y no decimos, no, a ver, para, ¿quiénes son las personas? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo hago un mapa de empatía? ¿Cómo me pongo en su lugar reconociendo su modelo mental? Eh, ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuál es el puente que tengo que tender entre mis expectativas y las del otro? tal Entonces, cuando cual. empezamos a hacer consciente esa comunicación y tenemos una conversación para futuras conversaciones, como que estableces las pautas. Por acá Exacto, quiero que venga y por acá no. Eso es exacto. fundamental en todos los casos, ¿no? Es súper importante que lo pongamos en común en la pareja, en los equipos de trabajo, sobre todo cuando ya hay mucha gente involucrada. Exacto, sí, Eh, sí. Sí, vos porque viste fíjate que a que, veces sí, tendemos, viste que siempre tendemos nosotros a hacer interpretaciones de lo que los otros, no solo de lo que dicen, sino hasta del lenguaje no verbal, e interpretamos desde nuestros modelos que suponemos nosotros, estos supuestos de que pueden estar pensando, diciendo de sí mismos, de los otros, etcétera, y a lo mejor no es real, ¿no? Y nos hacemos, digamos, en este diálogo interno, nos hacemos el bocho, como quien dice, de algo que no es. tal cual. Bueno, fundamental, nos llevamos por un montón de supuestos, eso de poder esclarecerlo. Ahora, volviendo a esto, hace un tiempo, en un proyecto en el que yo participaba, me encontré en un momento, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp donde había como 30 personas y en un momento me empecé a sentir muy incómoda con el estilo de Ujú. comunicación. Bien. Se empezó a plantear como una especie de un estilo pasivo-agresivo, Ah, ¿sí? bien. A ver, acá Sí. dice Karina. Ah, no, que Karina está viendo No, el video. sí, nos Un están estilo, saludando, son todos, nos están sí, saludando. Ya hay varios que nos están hola, escuchando y saludando. sí. Hiciste la pregunta, pero Un se ve que estilo, nadie se animó sola a decirlo. así es. Pero sí, Te decía, se empezó a desarrollar un estilo pasivo-agresivo de comunicación. ¿Qué significa esto? Que te tira una ironía, pero en realidad no es una ironía, sino que es un sarcasmo que mm, pretendo dejarlo vestido de ironía y después me lavo las manos, ¿sí? claro, Entonces, se es empezó a verdad. manejar eso y en un momento yo dije, a ver, me gustaría que conversemos acerca de la forma en la que nos estamos comunicando entre nosotros. Eso es una conversación para futuras conversaciones, ¿no? Tal Y cual. esto, de alguna manera, tiene que ver con uno de los resultados de esto de encontrar la voz interior. Pero antes hay que identificarla. Tal cual. Antes tenemos que destinarle tiempo a bucear, a ver si nos estamos sintiendo cómodos, a escuchar el cuerpo.
es increíble, es muy importante que empecemos a registrar, por ejemplo, si tenemos un nudo en la garganta. Te voy a contar un caso paradigmático. Me Sí, estaba divorciando yo. Todo divorcio es una situación de miércoles, por más que yo me lleve muy bien con mi ex esposo, pero es una situación horrible. Y empecé con dolores de garganta, pero unos dolores de garganta tremendos que no me dejaban dormir en la noche. Me hice 1000 estudios, no tenía nada. nada, exacto. Hasta que un médico me dijo, fíjate qué es lo que me estás pudiendo decir. Tal cual, exacto. Sí, viste que desde el focusing nosotros decimos que esto que vos acabas de contar, que es un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, un vacío del estómago, son sensaciones sentidas o sensaciones consentidas de alguna historia o mensaje que el cuerpo nos trae. Así que tal cual lo que vos decís, ¿no? Es algo que el cuerpo está queriendo expresar, está queriendo sacar, quiere que lo escuchemos, que lo expresemos y no lo hacemos. Realmente es así. Exacto. ¿Y cuáles serían los inconvenientes? A ver, decime de no expresarlos. A ver, ¿qué pensás vos? ¿Qué inconvenientes puede traer esto de no poder expresar la voz interna? Bueno, básicamente esto que te decía. Por un lado, vos en algún momento en realidad dijiste, creo que lo más importante, el tema del poder personal, Sí, ¿sí? Porque tenemos varios inconvenientes. Uno es las posibilidades que nos perdemos por no expresar aquello que estamos sintiendo, aquello que estamos pensando o queriendo proponer. O pedir, simplemente hacer un pedido, un cambio de horario, una extensión de un plazo, lo que sea. A veces nos estamos perdiendo un montón simplemente por no hacer un pedido. Por otro lado, también esto de poder encontrarnos con la oportunidad de establecer un vínculo genuino y auténtico, en base a lo que de verdad sentimos y no en base a algo que estamos mostrando que no somos, ¿sí? exacto. Eso por un lado. Pero por otro lado, este espacio del poder personal. Porque aun cuando yo me encuentre con un rechazo, Sí, pero si yo no ofendí a nadie, si yo no fui invasivo, ¿cómo no me voy a sentir contento de decir, bueno, lo dije y lo intenté? ¿Sí? tal cual. Vos fíjate, yo estoy trabajando mucho, sobre todo en algunos casos donde detecto que el mayor problema para animarse a hablar, ya sea en público o en conversaciones difíciles o en una negociación, hay una cuestión de autoestima, ¿sí? Tal cual, De sí. quizás poca seguridad, poca autovaloración. Yo trabajo mucho la parte del lenguaje para empezar a generar un registro, una huella en nuestros recuerdos de haberlo disfrutado, de haberlo pasado bien y de que no era tan grave. Entonces, una vez que uno empieza a registrar esa huella, yo insisto mucho en esta idea de no podemos pensar aquello que no podemos nombrar, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, una vez que nosotros podemos poner en palabras, lo podemos pensar. Y la emoción que eso nos genera, que esta sentipensar nos genera, nos empieza a hacer sentir más satisfechos con nosotros mismos. Y eso Claro, ahí empieza a empiezan a aparecer expandir. emociones más positivas, digamos, ¿no? Y aparte esto de hacerlo practicar, como decía bien la huella, te acuerdas lo que hablábamos los otros días cuando estábamos armando, esto de que desde la neurociencia dice que se tienen que formar nuevamente redes neuronales para poder realizar el cambio de hábitos y el cambio de creencias y el cambio de un montón de cosas, ¿no? Eso está comprobado científicamente. Así que está muy bueno esto que estás diciendo de la huella. Sí, vos fíjate qué importante esto. Muchas veces cuando alguien tiene un miedo de oratoria, de hablar en público, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina evadiendo todas las situaciones para hablar en público. Claro, Todas, ¿sí? claro, Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que les empiezo a decir es, inténtenlo. Cada vez que puedan, lo intentan. Lo intentan, no importa cómo lo salgan, lo intentan. Y empiecen a registrar cómo se sienten después de eso. Empiecen a grabarse. Empiecen a naturalizar escucharse. A claro, sentirse cómodos, no allá de si les gusta o no les gusta, si sienten que lo hicieron bien o mal. Empiecen a acostumbrarse a verse, a grabarse, a escucharse. Empiecen a generar esa huella
de que no es tan grave. De que Y no, claro, así, que de no. a poquito, empiezan a conquistar esos pequeños espacios. Del mismo modo, con las conversaciones difíciles, hace un tiempo estuve entrenando a una persona que tenía pánico de hablar, pánico. Ujú. Y no viene que es como elegida como la delegada de un equipo para negociar un contrato. Claro, La cosa es que en estas negociaciones se habla de un número y cuando les traen el contrato no estaba ese número que habían acordado. claro, Entonces todos se quedan así como callados diciendo, y bueno, lo trajo el dueño así, lo dejamos pasar. claro. Y ella Y en vez dijo, de decirlo, claro, ella que tenía el miedo de hablar en público, el miedo oratorio, dice, sí, no, perdón, pero esto no es lo que habíamos acordado. tal cual. Entonces, el dueño del lugar les dice, ah, bueno, ya que sos la escribana del grupo, ya te lo traigo corregido. O sea, si pasaba, pasaba. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué te perdés? Te perdés la oportunidad de ese logro que habías conquistado negociando. Y vos fíjate Exactamente. qué curioso, porque ella, cuando me contaba cómo le había ido, se había quedado en el 2% que les hubiera gustado negociar y no negociaron. Y Ah, no mira se vos, quedó en el 15% que sí habían ganado y no mira se vos, quedó claro, en que se habían animado a hablar. por no animarse a hablar. Realmente, ¿no? O sea, todo Entonces, se puede perder. yo lo Te que le iba a empecé a preguntar, insistir, sí, 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 sí. perdón, yo No, le no, empecé a te insistir iba a en ustedes preguntar para, sí, le es que se empecé a corta un insistir en poquito esto ahí. de que ¿Cómo es? registrara, le empecé a insistir que registrara que lo había logrado, que solamente el hecho de hablar le había permitido un 15%. Claro, está bien, está buenísimo eso. Ese registro es lo importante. Claro, aunque no haya tenido un logro mayor, es importante ir esos pequeños logros, así como decir, bueno, vamos de proceso a, digamos, en un proceso paso a paso. No, lo que te iba a preguntar, a ver, vos qué tips le darías o qué pensás que las personas que les cuesta expresar su voz, eh, ¿por dónde empezar o qué deberían hacer, digamos, para empezar bueno, algo ya has dicho, pero esto de la huella y qué sé yo, pero si vos tuvieras que decir, bueno, a ver, estos tips, ¿qué dirías, por Primero, ejemplo? Sí, primero, tómate 5 minutos y pensá si hay algo que te gustaría que fuera de una manera diferente. ah, bueno, muy bueno eso, claro, está bien, Si hay algo que te gustaría que fuera de una manera diferente y qué comunicación, qué palabras tendrían que ocurrir en ese momento para que hagan de puente entre esta realidad y eso que te gustaría cambiar. bien, muy bueno eso, bien, Entonces, ¿qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? ¿Qué palabras tenderían ese puente entre este aquí y ese allí? bien, Pensar 2 o 3 situaciones así y ir a decirlas. Ponerte un plazo de no más de 24 horas para ir a decirlos. Desde este lugar, clave, yo, siempre primero, yo no puedo hablar de la es verdad. Yo siento, yo quiero, yo pienso, yo necesito. Lo tal decís cual. desde ahí. Y fíjate si algo cambia. Y Claro, si algo fíjate cambia en sí misma, digamos, no solo, o sea, en las algo dos cambia cosas. internamente, Si no algo solo cambia externamente. internamente en el espacio de poder personal y si algo cambió en eso que querías cambiar. Claro, la realidad que querías cambiar, claro, exacto, Bien. está bien. Y fíjate otra cosa, a veces no necesariamente esa realidad tiene que cambiar, Ujú. pero ya el hecho de que uno haya empezado a poner en palabras ya hace que se modifiquen algunas pautas de comportamiento. Te cuento un ejemplo de hace, no sé, como 20 años, uno de mis primeros trabajos. Yo le hago una pregunta a alguien que me había explicado unas cuestiones de diseño.
que ya me lo había explicado, pero que se me habían olvidado. Entonces cuando le hago la pregunta, me responde los gritos adelante de todos mis compañeros. Me responde los gritos. Pero Soledad, eso ya te lo expliqué. ¿Es que no te das cuenta? Yo me acuerdo que ese día yo era muy pichona, era uno de mis primeros trabajos, tenía 23, 24 años. Y el tipo era un tipo capo en la organización. Yo le dije, recuerdo que respiré y le dije, mira, no me acuerdo, yo sé que ya me lo explicaste y no me acuerdo. Pero aún, si no me diera cuenta, me merezco tu respeto. Claro, totalmente. Esa persona nunca más me levantó la Detonó. voz. Exacto. Y Claro, todos, sí, todos se dieron cuenta desde dónde. O sea, si algo cambió, no lo sé, pero esa persona nunca más me levantó la voz. claro. Porque expresaste tu poder personal. Dijiste hasta acá, le pusiste un límite. Tal cual. Tal cual. Entonces, a veces es muy importante esto, ¿no? De que nosotros en nuestras palabras nos cuidemos. Tenemos derecho a no darnos cuenta. Tenemos derecho a no tener ganas. Tenemos derecho a decir que no. Tenemos derecho a decir que sí, aun cuando el otro no quiera. No es obligar, es decir. Entonces, hacernos cargo de estos que son los derechos asertivos, que se llaman. Hacernos cargo de estos derechos y poder ponerlos en palabra. ¿Cuántas veces no le digo a alguien, no tengo ganas por miedo? ¿Y qué problema me compro? Termino acompañando a alguien, ¿sí? O a veces tengo ganas vos fíjate, yo hice un curso de improvisación teatral simplemente porque quería animarme a expresar un montón de cosas, porque a veces en determinadas situaciones no me sentía muy cómoda. Claro, y A y el partir de teatro ayuda ahí, mucho a expresarse. No, y sí, sabes que y te quería da seguridad. comentar, sí, no, te quería comentar esto porque esto me resuena también de Focus, sí, me acuerdo cuando nos daba la profesora, que a veces decía, frente a determinadas situaciones, ella tenía varios hijos y tenía nietos, y decía, a veces digo que no, porque no tengo disponibilidad, o sea, no estoy disponible corporalmente, mentalmente, emocionalmente para hacerlo. No es que no quiera a mis nietos, no es que no quiera estar con ellos, pero hoy no tengo disponibilidad. Y bueno, permitírselo, ¿no? Y poder expresarlo. Aunque a lo Tal mejor, cual, porque a lo tal mejor en cual, otro momento te diría que sí, pero hoy te digo que no porque no estoy disponible. O no tal puedo, no cual. lo puedo hacer. Tal cual. Y fíjate esto de la singularidad y lo que me traía también el tema de improvisación teatral. A partir de ahí, yo creo que fue el desparpajo total. Ay, me solté y me animé a hacer payasadas a lo loco. Y no me preocupa, porque yo no estoy tan pendiente del juicio del otro, sino que estoy más atenta a esa singularidad que yo necesito expresar. Tal Y que cual. es muy bueno, esto en la era de las redes sociales, es muy bueno que muchos emprendedores que comunican a través de las redes sociales, que quieren vender sus productos o servicios, no copien a otros, sino que se animen a mostrar su cara y a escribir lo que sienten en relación a sus productos o sus servicios, a Tal mostrarse, cual. a expresar su singularidad. Porque lo único que le va a llegar al otro en esta era de bombardeo tan intenso de mensajes a través de la televisión, la radio, Spotify, los podcasts, las redes sociales, tanto mensaje hay que lo único que nos va a llegar va a ser la singularidad. Entonces, animar a Exactamente. identificar esa singularidad y a mostrarla.